Buenas noches. El proceso de desescalada es imparable y hay ganas. Pero no debemos olvidarnos de lo que hemos pasado y ser críticos. Críticos, cuando menos, porque, según ha dado a conocer hoy mismo el Instituto Nacional de Estadística, en 2020 murieron en España 75.000 personas más que el año anterior, la cifra más alta desde la Guerra Civil. En su gran mayoría, personas mayores, aunque no todas, a las que no les tocaba, y hay que sacar conclusiones. De ellas, en la región de Murcia murieron 669 más que el año anterior, siendo aquí el incremento de las defunciones del 5,8% frente al 17,7% nacional. Hay que sacar conclusiones porque han ido a la quiebra muchas empresas y familias y hay que ver por qué no han podido superarla. Y también se debe valorar adecuadamente el enorme valor de la familia, siempre, pero aún más en tiempo de crisis, y no llevamos buen camino. Los jóvenes tardan cada vez más en poder independizarse y formar su propia familia. Lo sabíamos, pero también hoy lo ha refrendado el INE. La región de Murcia registró el año pasado 595 nacimientos menos que el año anterior. Y si lo comparamos con lo que ocurría hace 10 años, son 4.370 nacimientos menos en un año. Y eso que estamos mejor que la media nacional, 1,45 hijos aquí frente a 1,18 del global del país. Es momento de tomar impulso, de salir, pero ha de analizarse bien lo que ha pasado y cómo estamos en estos momentos para adoptar políticas públicas necesarias, realistas. Y entre las prioridades deben estar el apoyo al empleo, a tener una vivienda, a tener hijos y a atender como se merecen a nuestros abuelos. En definitiva, el apoyo a la familia. Bienvenido, nos acompaña esta noche Javier Adán, compañero. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Víctor Meseguer, un placer contar contigo. El placer es mutuo. Y siempre. Mariano Guerrero, que estuvo hace algunos meses en esta casa. Hablábamos entonces, Mariano, él es el director de la Cátedra de Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios de la UCAM. Hablábamos de cómo estaba la crisis en aquel momento. Vamos a empezar contigo, Mariano. ¿Qué te parece, después de transcurrido todo esto, estamos saliendo con ganas, pero hay que hacer análisis? Si hubiera que, en el ámbito sanitario, vamos a hablar primero, que sacar lecturas, sacar conclusiones y plantear mejoras encima de la mesa, ¿cuáles deberían ser? Se ha hablado mucho de la atención primaria, de si esa barrera habría que reforzarla o no, de las especialidades, de la colaboración público-privada. Bajo tu punto de vista, ¿qué no puede volver a repetirse? Bueno, en primer lugar, gracias por permitirme estar aquí. Yo creo que una de las cosas que más nos preocupa es que no pase nada y que al final volvamos a cometer los mismos errores que teníamos antes de la pandemia. Somos socialmente así, enseguida olvidamos, tenemos como una especie de amnesia retrógrada que nos permite pensar que todo va a ser estupendo en el futuro, y es verdad que el sistema sanitario de un país como el nuestro, que estaba considerado como uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, bueno, luego cuando se mira de cerca, pues hay muchas cosas que mejorar, pero ha salido absolutamente tocado. Es decir, en este momento el sistema sanitario, sobre todo lo más valioso del sistema sanitario son los profesionales. Los profesionales están cansados, hundidos, desanimados, y es verdad que las declaraciones son todas muy positivas, pero en realidad la gente, cuando yo hablo con ellos continuamente, y obviamente la gente está muy preocupada. A mí lo que me preocupa mucho que olvidemos rápidamente todo lo que ha pasado. Y otra cosa que me preocupa es que cuando llegue esa capacidad de mejorar nuestro sistema sanitario con dinero, es verdad que si uno mira el dinero que va al sistema sanitario después del total del dinero que procede de la Unión Europea para la reconstrucción, es absolutamente lamentable. Es absolutamente lamentable que vaya tan poca cantidad de dinero al sistema sanitario cuando ha sido el sistema sanitario junto con el sistema económico los dos más afectados. ¿Qué es lo que ocurrirá seguramente? Pues que se invertirá, no sabemos todavía muy bien en qué se va a invertir, y probablemente los grandes análisis del sistema sanitario no los haremos, y es que
más del 30% de la asistencia sanitaria que prestamos no aporta ningún valor salud, más del 30% de esa asistencia sanitaria se puede prestar sin necesidad de ir a los hospitales y a los centros de salud. Los profesionales están encantados, muchos de ellos, la gran mayoría, de utilizar las nuevas tecnologías en una prestación digital de los servicios sanitarios, y esto, obviamente, como es un tema formativo, pues necesita su tiempo y necesita que realmente haya una apuesta política por este planteamiento. Lo que no podemos es invertir dinero donde sabemos que hay un 30% de ineficiencia, porque entonces el 30% de ese dinero no aportará nada. Y este es uno de los elementos importantes. Javier. Pues evidentemente pensábamos que teníamos un sistema excelente de salud, creo que lo tenemos, creo que sí que ha mostrado esas debilidades quizás por falta de apoyo público a esa sanidad pública en los últimos años tras la crisis de 2008, en la que, bueno, pues si había que recortar, pues parecía que el sistema sanitario podía soportarlo todo, y no era así, porque luego hemos tenido esta crisis y nos hemos encontrado pues eso, con el mayor número al final de fallecidos desde la guerra civil, como tú indicabas perfectamente, y eso habrá que ir analizándolo, ¿no? A ver por qué la causa de todo ello. Sí que se mezcló el asunto de las residencias de ancianos, especialmente, que hablaremos de ello, no medicalizadas, cómo se les trató, pero centrándonos en ese sistema de salud, es verdad es que la primera fase, la primera parte importantísima que teníamos en España y que tenemos es ese sistema primario, esa asistencia primaria, esos médicos de asistencia primaria, que parecía como que era algo, bueno, pues intrascendente, baladí, y es la primera fuerza y el primer asunto que debemos de cuidar, porque a partir de ahí es donde va la sanidad de verdad. Las especializaciones las podemos tener en España igual que en Estados Unidos, pero esa asistencia primaria es la que yo creo que es la real fortaleza que tenemos, y si no se apoya con dinero, pues nos encontramos con ese panorama al que vamos abocados si en los futuros presupuestos, no solamente de la comunidad autónoma, de todas las comunidades autónomas de España y del Gobierno de España, si no se apoya esa asistencia primaria. Yo creo que es lo básico y la gran fortaleza. Por poner otros ejemplos, en Alemania hemos visto que ha sido su gran debilidad, mucho más que la nuestra. De hecho, los alemanes tenían un sistema similar al nuestro, pero en el que no tenían esa barrera de contención tan potente como la nuestra. Sí que luego tenían muchas camas de urgencias, muchas más que nosotros. Pero resulta que dices, ahora si nos ponemos a analizar a día de hoy, toda Europa tiene que planteárselo. Francia, sí, se habrán quitado en estos días, hoy la mascarilla, pero resulta que los índices de contagios son mayores que los nuestros. Es decir, que por un lado autocrítica, pero en el contexto europeo pues estamos relativamente bien. Bueno, yo en primer lugar me alegro de que Mariano viene hoy muy guerrero, y eso es una buena noticia. No quiero parecer yo el maestro Liendre, que de todo sabe y no entiende, y de nada entiende, perdón, pero tengo la suerte de trabajar en la UCAN, con lo cual de estos temas pues aprendo de Mariano, aprendo de Carmelo Gómez, de Jerónimo Lajara y del presidente, de José Luis Mendoza. Yo conocí al presidente cuando él tenía implantado el título de auxiliar sanitario social, año 90 en Cartagena. Ahora que se habla de lo sanitario social. Por cierto, en Cartagena, en donde hoy mismo se ha autorizado por parte de la ANECA la implantación del título de medicina, Mariano. Tema importante. Tema importante. Súper importante. Ahora un apunte. Pero fíjate, yo podría mantener un discurso políticamente correcto y quedaría muy fino. Podría decir, si no funciona bien la atención primaria, colapsamos el sistema. La atención primaria es la primera línea de la guerra, de la batalla, y hace un magnífico trabajo en prevención y en trabajo con grandes patologías crónicas. Pero a renglón seguido podría decir, ¿estamos tan convencidos que ha funcionado tan bien la atención primaria? Segunda pregunta, para que no se ofenda a nadie, porque habrá gente que lo habrá hecho magníficamente. ¿Toda la atención primaria funciona bien? Se ha dicho muchas veces, no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Y eso se ha dicho muchas veces por parte de los gestores. Hay que hacer planificaciones, incluso de las cosas que pueden venir, aunque igual se puede planificar lo que puede venir y no se sabe qué va a venir o no. Lo explicará mejor pero el SARC-1 y el MERC fueron anteriores y no llegó. Como no llegó, pues aquí nos llegó el SARC-2, que es el que tenemos ahora. Claro. Vamos a ver, el tema de la gestión de los servicios sanitarios tiene diferentes escalones.
un escalón clínico en el que llega un paciente, te cuenta lo que le pasa y tú haces un diagnóstico y un tratamiento. Luego hay un segundo escalón, que es lo que hacemos los gestores sanitarios, los que hemos dirigido grandes hospitales o pequeños hospitales, centros de salud, pero luego hay una planificación estratégica. Y esa planificación estratégica se hace con un elemento, yo se lo preguntaba el otro día a los alumnos de medicina, era una de las preguntas que le hacía, se hace con los planes de salud. Y esa planificación estratégica es una competencia de la autoridad sanitaria, es decir, de los políticos sanitarios. Por tanto, esa planificación estratégica tiene que tener en cuenta que cualquier cosa puede pasar. Que cualquier cosa puede pasar. Es decir, evidentemente, vamos a ver, las pandemias, si alguien sabe algo de historia, la historia de nuestra civilización se puede estudiar dando saltos a través de las pandemias que han ido ocurriendo. ¿Y por qué ahora no estamos haciendo ese planteamiento? Es decir, un país que aboga por una digitalización de todo y por un desarrollo extraordinario, ¿cómo es posible que no tenga planificado el que en un momento determinado se puedan necesitar 10 millones de mascarillas? Y no hay mascarillas. O sea, cuando uno ve a profesionales de los que han estado asistiendo a los enfermos que sin trajes de EPI, como ha ocurrido en algunas comunidades, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana, y se han tenido que poner un saco de estos de basura como sistema de aislamiento, es decir, hombre, uno dice, yo he escrito un artículo sobre que esto tiene algo de crisis sanitaria, tiene algo de improvisación, pero lo que tiene es un problema muy importante de que las autoridades sanitarias no han tenido en cuenta en ningún momento la planificación estratégica. Y con esto no quiero hablar de si unos y otros, las autoridades sanitarias en general. Y esto es una irresponsabilidad que en algunos casos ya está llegando a los tribunales. En el caso de enfermería, que es lo que clama al cielo, en la región de Murcia, a finales de 2019 se hace un estudio de las carencias que hay en toda España. Y en España es clamoroso, pero lo de Murcia es la peor. Ahí sacamos la medalla de oro en los últimos. Exactamente, hay por cada 1.000 habitantes 3,83 enfermeras, 3 y poquito, ¿no? La media europea es de 8,8. La media europea. España está en el 5 y algo. Claro que sí. Preguntaba Antonio si no tenemos que preparar para nuevas pandemias. Vamos a ver, para nuevos escenarios, ¿por qué no? Dice, la resistencia a los antibióticos de las bacterias, eso lo tenemos encima de la mesa ahora mismo, ¿ya no? Desde hace ya las nuevas epidemias víricas ligadas a la globalización. A ver, aquí de lo que no nos hemos dado cuenta es que queríamos que llegara la globalización para viajar todos, claro, y le hemos comprado un billete en primera a todos los virus, presente y futuro. Claro. Y eso requiere sistemas sanitarios fuertes. Y los sistemas sanitarios son ¿pero a qué te refieres con sistemas sanitarios fuertes? Pues es que yo es lo que no entiendo, porque si tú me estás hablando de mascarillas, eso es producción. No, pero yo te estoy hablando de respiradores es industria. Te estoy hablando de gestión, que de eso sabe Mariano más que yo. Te estoy hablando de personal sanitario. Te estoy hablando de inversión. Te estoy hablando también, fíjate, antes hablabais del presupuesto, 7.330 millones de euros, un incremento de 3.195 y 3.000 más que vinieran. Pues yo estoy con Abril Martorell. También hay que plantearse cómo se gasta el dinero de la sanidad pública española. Claro. ¿Sabes por qué? Porque para mí es muy importante, por supuesto, y como tú me estafes, me voy a cabrear mucho. Como tú como ciudadano, no como médico, no como político. No, como me estafes como ciudadano y hagas un mal uso de la sanidad, me voy a cabrear mucho, porque la sanidad es muy importante para mí. Que se empezó a hacer hace algunos años fue darte la factura de lo que cuesta, y permíteme que te corrija, creo que hay, y además es una opinión mía, es compartida, lo que dice en enfermería lo suscribo, ese no era mi libro, pero hay un déficit en planificación médica en este país que viene desde antes de la democracia. De planificación. Vale. Yo quiero aportar alguna reflexión. Los modelos sanitarios y los modelos sociales tienen una base fundamental, que es la estructura poblacional. Y cuando hacemos planificación sanitaria, cuando hacemos diagnósticos o cuando hacemos cualquier cosa relacionada con el mundo sanitario social, lo primero que analizamos es la población. Entonces estamos en una población que nada tiene que ver con la que tenía Europa hace 20 años o la que tenía hace 50 años. Y seguimos teniendo organizaciones, la reforma de los hospitales españoles, la segunda reforma es del año 1978. Y desde el año 78 no se ha hecho absolutamente ningún tipo de reforma. Y seguimos teniendo hospitales distribuidos por especialidades, y hemos confundido una cuestión. Y es que una cosa es la formación que tenemos que tener los profesionales sanitarios a través del sistema MIR y todo este sistema estupendo,
y otra cosa es la provisión de servicios sanitarios. Nosotros no proveemos especialidades, proveemos servicios y cuidados a ciudadanos en general y a ciudadanos que tienen una media de edad muy superior a la que tenían hace 20 años. Y sin embargo los hospitales siguen siendo exactamente iguales, donde los servicios médicos son como una especie de castillos. Hemos creado, inclusive hemos creado algunos instrumentos que se llamaba el pase de interconsulta para que unos profesionales se comunicaran con otros. No, el modelo no puede ser ese. El modelo tiene que ser un modelo mucho más holístico, en lo que los profesionales rompan parte de las especialidades, las especialidades son fundamentalmente formativas, pero las necesidades de los ciudadanos no son exclusivamente de las especialidades, porque hay un elemento que ha surgido a lo largo de los últimos 10 años que se llama la carga de enfermedad. Ya no se habla de la enfermedad, sino la carga de la enfermedad. Y la carga de enfermedad es que un paciente que tiene 70 años, muchos ya, y 60 años, resulta que es hipertenso, pero aparte tiene un problema renal, tiene un problema cardíaco, es probable que tenga alguna cuestión relacionada con el mundo de la diabetes. Entonces, ¿qué especialidad tiene que verla? ¿Quién no tiene que ver? Necesitamos médicos, y ahora lo hemos visto en la pandemia, necesitamos médicos que vean a los pacientes en general. Y lo de la especialidad está muy bien, yo soy médico especialista, yo soy inmunólogo clínico, pero obviamente si yo hubiera tenido que actuar en este momento hubiera actuado de médico, no digo de médico general, sino de médico que presta sus propios servicios en sus conocimientos con otros profesionales. Por tanto, resumo, lo que digo es que el sistema sanitario de los próximos 20 años, y sobre todo de los próximos 30 o 40 años que los vea, no será de ninguna manera como el que tenemos en este momento. Y esta es la gran crisis a la que yo me refería. Suscribo todo lo que has dicho, haciendo dos matices a eso, pero suscribiendo previamente lo que has dicho. Estoy completamente de acuerdo. Pero cuando tú partes, voy a seguir con los datos esos porque es una encuesta que se ha hecho y es la última y son los últimos datos y son para toda España, y con la discriminación de datos para Murcia. Cuando en Murcia faltan más de 7.000 enfermeras, es que ya la carencia es tan importante que el número sí que es relevante para la atención. En cuanto a lo que tú dices, claro, si aquí resulta que el último estudio que se hizo en Murcia hace como unos 6 o 7 años de cuáles eran los costes de la sanidad, se centraba de la siguiente manera: el 80% del gasto sanitario en la región de Murcia se lo llevan los polimedicados crónicos. Si juntamos polimedicados y crónicos, ¿qué nos da? Pues esas personas de más de 70 años, en su mayoría esas personas de más de 70 años de las que tú nos hablabas. Por lo tanto, hacia ahí es hacia donde debemos centrar la atención del sistema sanitario de Murcia. Y entonces, ¿quién va a estar en ese otro lado? Pues sobre todo mirando hacia lo que debería ser el paciente inteligente. Es decir, darle recursos a ese paciente para que él mismo no tenga que venir a la atención primaria ni siquiera, o solamente asistir en momentos muy determinados, y por supuesto que no acabar yendo a la especialidad. Sí, ¿por qué? Pues porque Javier, eso va a ser muy costoso. Te voy a decir solamente una cifra. La palabra ya lo pasa el 50% de los pacientes crónicos no se toman bien el tratamiento. Claro. Eso es lo que llamamos adherencia terapéutica. Es decir, no sirve de nada hacer un magnífico diagnóstico, hacer unas exploraciones extraordinarias, si luego el 50% de lo que le damos a los pacientes o no se lo toman o se lo toman mal. Y hay un axioma muy importante, es que los medicamentos no sirven cuando no se utilizan, Y estamos hablando continuamente de gasto farmacéutico y no estamos hablando del gasto farmacéutico que no aporta valor salud. Ha planteado una pregunta, Antonio, al principio que yo no me voy a enajenar. La alianza pública-privada. Yo, que tengo un alma liberal, y lo digo con toda transparencia, yo creo en lo privado. Ahora, creo en lo privado como creo en la UCAN. Si el regulador regula y si el titular ejerce de titular. Claro. Yo lo único que pido es que no me traten como un cliente, sino como un ciudadano. Claro. Ahora, si el titular, que es el Estado, garantiza un servicio público sanitario, quien preste la gestión, si el titular regula cuáles son las condiciones de prestación de la gestión, yo no tengo problema. No tengo problema porque además es la propia Organización de Naciones Unidas, que en los famosos ODS, que ahora todo el mundo va con el circulito encima del pecho, muchos ni lo han leído ni saben de qué va eso, pero llevan el circulito, habla que los grandes problemas de la humanidad pasan por alianzas público-privadas. Y el sector privado tiene mucho que decir en esto. Ahora, un sector privado regulado
y donde tengamos claro que la titularidad del servicio, es decir, pongamos un ejemplo, esta propia universidad. Nosotros, dice el Constitucional, que desde que el Ministerio de Educación nos reconoce como universidad, somos un servicio público. Claro. La titularidad del servicio público es del Estado, la educación superior, y regula en qué condiciones tenemos que prestar ese servicio. ¿Dónde está el problema? Hay otra cuestión. Yo hablaba al principio de que muchos de los fallecimientos se han producido en las residencias. Hay una persona que es Carmelo Gómez, él es el director de la Cátedra de Humanización y Cuidado de Mayores de esta universidad, es presidente también de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Ha sido reconocido por el Colegio de Enfermería, por cierto, hace unos días, por la labor que ha estado haciendo en defensa de las personas mayores. Le hemos preguntado qué cosas también hay que poner encima de la mesa necesariamente que se deben haber aprendido. Yo no estoy tan seguro de que todo haya remitido o que todo esté mejor. Ante la pandemia hubo un equipo concreto que la verdad es que trabajó fantásticamente bien ese aspecto. Pero una vez que el 31 de mayo ese equipo ya dejó de funcionar porque se entendía que la emergencia sanitaria en residencia, gracias a la vacunación, se entendía que ya no había tanta emergencia, pues nos encontramos hoy por hoy con una vulnerabilidad terrible. Que uno de los grandes problemas que tuvimos en la residencia era precisamente el que no había contacto con los servicios de salud. Y ese es el mayor punto que hoy por hoy tienen que mejorar. Actualmente se está empezando a trabajar ya, que ha sido muy bien acogido, la modificación del decreto de mínimos, del decreto que regula en la residencia de mayores lo que sería el funcionamiento y que afectará lógicamente a una cuestión de ratios, de personal, como también la calidad del servicio a prestar en esos centros. El perfil de persona mayor que vive en una residencia cada vez es más pacientes, es un perfil muy asistido, con pluripatológico, con mucho síndrome geriátrico, y es precisamente lo mismo que le estamos pidiendo a la Administración, que sea consciente de eso. No ha llegado ni un céntimo de euro, insisto, no ha llegado nada. Es decir, se tramitó y se publicó un decreto donde se agilizaba una primera parte del año 2020. No tenemos noticia ninguna de que ese dinero hoy por hoy, de esa segunda mitad del año 2020, se esté tramitando. Hubo una promesa política clara y pública de que en el mes de enero se iba a tramitar e, insisto, estamos en el mes de junio, estamos funcionando gracias a operaciones bancarias de préstamos, pólizas, etcétera, etcétera. También vamos a contar con la opinión de Alfonso Cruz. Él es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica, que ha dado una charla en la universidad, y hemos aprovechado para preguntarle sobre la variación de la población, que decía antes Mariano Guerrero, hacía referencia a ella, y qué necesidades puede haber de cara a un futuro. Somos uno de los países más envejecidos del mundo porque somos de los que tenemos la esperanza de vida más larga del mundo. Siempre estamos en cualquier estadística en los 5 primeros del mundo, sobre todo las mujeres españolas. Entonces, eso ya está aquí y ahora mismo no se está cubriendo con la tasa de natalidad española, que es mínima, ni siquiera con la inmigración se está cubriendo y nuestra sociedad está cada vez más envejecida claramente. Sí, la investigación más moderna en geriatría es en 2 campos. Uno se llama la fragilidad, que es la prediscapacidad, detectar a la persona antes de que empiece a necesitar ayuda de otros y poner remedio o retrasarla. Y el otro aspecto, que es mi especialidad, es la sarcopenia, que es la pérdida de masa y fuerza muscular que uno tiene que le lleva también a la discapacidad. Esos son las dos áreas más importantes o predominantes y en que además en España hay muchos investigadores líderes en este campo. La geriatría en nuestro país está creciendo muy rápido y con la pandemia da un empujón porque muchas comunidades que no tenían geriatría o que están muy atrasadas en ello han descubierto que hacemos un papel que no hace ningún otro especialista. Por ejemplo, una sorpresa del mes pasado, el País Vasco, que no había reconocido la geriatría, acaba de sacar plazas de geriatría. O sea que la gente se ha dado cuenta, pero no tenemos capacidad de formar todos los geriatras que hacen falta. Desde el punto de vista internacional está muy reconocida. En el próximo Congreso Europeo es la especialidad que más resúmenes e investigación ha mandado al Congreso Europeo y es una de las sociedades más fuertes de Europa. En España el primer reto es que todas las comunidades lo reconozcan, tanto la medicina geriátrica como la enfermería, que en muchas comunidades no está reconocida, incluyendo la murciana, como una especialidad, lo mismo que existan las matronas, por ejemplo. Lo segundo, tener capacidad de formar a más. Ahora mismo la capacidad formativa en España todavía es pequeña, en la región murciana todavía no hay una unidad docente siquiera, y hasta que no haya traer residentes de otros sitios a los que se les está trayendo con otra propuesta profesional es aún más difícil, a pesar de todo lo bueno que tiene Murcia.
Vamos a la tercera edad. Hablaba de la necesidad de médicos especializados en el ámbito geriátrico. Hay un informe sobre necesidad de médicos en España. ¿Cuántos médicos faltan en España? Sanidad, el Ministerio, cifra el déficit en más de 4.000 en estos momentos y vaticina que se va a disparar esa necesidad, va a ser mucho mayor en 2025. Figura así en el estudio la estimación de la oferta y la demanda de médicos especialistas España 2018-2030, revisado por el Gobierno de nuestro país. Y habla también de este ámbito, residencia de ancianos, geriatrías, la necesidad de estar conectada en la residencia de ancianos con los centros de salud, con los médicos. Mariano, ¿hay qué se debería aportar? Muchas cosas. Lo primero que quiero decir es que si el Ministerio es capaz de decir que faltan 5.000 médicos, ¿cómo es posible que pongan tantas dificultades para que haya lugares como en esta universidad donde se forme? Es que eso es lo primero. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a formar en Cuba y nos los vamos a traer aquí? Es que es una auténtica incoherencia. Y sobre todo porque lo que dice Víctor, que lleva... Yo siempre digo que a mayor participación privada, mayor control público. Claro. Usted puede poner lo que quiera. Cualquier ciudadano, vivimos en una sociedad, yo creo que cualquier ciudadano debería tener, siempre y cuando cumpla una serie de normas. ¿Y por qué esa inquina tan tremenda hacia las universidades privadas? O hacia la asistencia sanitaria privada. El informe de ayer de ASPE, a nivel nacional, dice que el 30% de los hospitalizados durante el periodo de la pandemia en el país se ha hecho en camas gestionadas por instituciones privadas y que los privados han contratado durante el periodo de la pandemia a 5.500 médicos. Bueno, si esos datos son verdad, yo creo que el discurso se tiene que absolutamente cambiar. Eso en una cuestión. Y la segunda, me ha gustado mucho que aparezca Cruz, uno que hace muchos años, en mi época de Madrid. Vamos a ver, una sociedad que no es capaz de darse cuenta del valor que tienen los mayores, una sociedad que es capaz de discriminar a los mayores porque sean mayores, porque estén en una residencia, es una sociedad sin futuro. Yo creo que el planteamiento hacia los mayores no puede ser que haya más médicos o que haya más enfermeras, porque eso puede ser la herramienta. El planteamiento es que hay que poner a los mayores en su lugar, los abuelos, los nietos, las 3 generaciones, que lo hemos dejado, hemos aparcado a los mayores. Antonio, alguna vez le he dicho, a mí me gustaba hablar de los mayores cuando era muy joven. Y, por tanto, no es una cuestión de que yo ahora sea ya más mayor. No, es que siempre he visto, recuerdo hace los congresos mundiales de hospitales, hace 25 o 30 años, ya llevaba publicaciones del tema de los mayores, cuando eso era una cosa que nadie hablaba. Sí se hablaba de una cosa. Cuando hablábamos de los mayores en el entorno sanitario, hablábamos del problema de los mayores. Y yo siempre he dicho, los mayores es el mayor éxito de nuestra propia sociedad. Sí. Porque esto se ha conseguido disminuyendo tasas de mortalidad, se ha disminuido haciendo que no haya muertes prematuras, que no haya gente abandonada. Por tanto, el que en nuestra sociedad haya un porcentaje altísimo de personas de más de 80 años, esto no puede ser más que un éxito colectivo, en la que, por cierto, los sanitarios tenemos algunas cosas que decir, pero no olvidemos una cosa muy importante, que el 70% de la salud no depende de los servicios sanitarios. Depende de los hábitos de vida, de las condiciones de trabajo, de la situación de los domicilios, de la propia alimentación, de la evitación de hábitos tóxicos. La sociedad cree que todo el desarrollo que hemos tenido lo ha producido la medicina, y eso es un mérito que podemos inclusive plantear, pero cuando uno esto lo analiza, eso no es así, de ninguna de las maneras. Y realmente lo que tenemos que hacer en medicina es, cuando digo medicina me refiero en servicios sanitarios, perdonadme, es no tener esa visión tan absolutamente sanitarista de prestar servicios sanitarios, porque el objetivo no es prestar servicios sanitarios, el objetivo es mejorar la salud de la población. Y los servicios sanitarios son simplemente la herramienta que nosotros utilizamos para mejorar los servicios sanitarios. Entonces, claro, este debate en el mundo sanitario no encaja, no gusta. ¿Por qué? Pero bueno, yo soy médico, y además yo soy médico y enfermero.
Por tanto, yo sí que me permito decir, además me he dedicado muchos años de mi vida, casi todos, a estudiar estas cuestiones, y por tanto lo digo con claridad. No nos arriesguemos, no nos atribuyamos un mérito que no nos corresponde. Yo soy magnífico divulgador de las bondades del sistema sanitario español, y lo sabéis muchos de vosotros, públicos y privados. Tengo una visión muy pública de los servicios sanitarios, pero durante 10 años he trabajado en un modelo de colaboración público-privada y yo no he tenido que hacerme ningún escáner ni ninguna cosa para ver si yo había cambiado de mentalidad. Por tanto, atribuyámonos y busquemos modelos de provisión de servicios sanitarios para una sociedad envejecida que se basa fundamentalmente en elementos que no son sanitarios, que es el respeto hacia los mayores, porque los hemos acorralado, los hemos dejado tirados, y en el caso concreto de la pandemia los hemos discriminado sanitariamente por la edad. Cuando un señor vive en una residencia, su casa es la residencia, y por tanto las residencias no pueden estar ajenas a los servicios sanitarios. Esto lo he dicho en multitud de ocasiones y lo seguiré diciendo tantas veces como pueda. Bien, hay que afrontar el reto de, hablando de los mayores, de esa atención y esa mejora. Es algo que se debe haber aprendido durante estas fechas, ¿no? Pues primero suscribir todas las palabras hasta ahora dichas, y es que yo entiendo que esa es la línea a trabajar. Yo creo que, por ejemplo, alguien que lo ha descrito muy bien, tanto en los términos generalistas como se podrían aplicar también a esa asistencia de los mayores, es Rafael Bengoa, que fue asesor de Obama, entre otras cosas. El asesoramiento no era solamente para tener una sanidad pública mejor en Estados Unidos, sino para rebajar esa medicalización en cuanto a medicamentos, en este caso se refería a eso, porque la atención en Estados Unidos parece ser que estaba muy centrada en eso de usted tome esta pastilla y a correr, cuando en realidad ese paciente inteligente del que siempre ha hablado él, yo creo que se puede perfectamente exportar y aplicar a lo que es ese modelo de las residencias y de la gente de una cierta edad, vamos a decir, de una cierta edad hacia arriba, en el que sepan, por ejemplo, todo el tema de prevención sobre distintas enfermedades, especialmente las crónicas. Es decir, cuando alguien desconoce cualquiera de esas enfermedades o no las atiende con ese elemento de prevención y de conocimiento que le tienen que dar desde la asistencia primaria, por ejemplo, o desde las residencias, resulta que al final puede acabar en urgencias. Bueno, para el sistema sanitario eso es terrible, porque vas a tener una persona mucho más grave y encima va a tener un coste infinito y encima no tiene una mejor calidad de vida por haber ido a urgencias. Entonces es la cuestión previa. Hombre, compara las ratios. ¿Tú quieres de comparar ratios? Estamos sacando más plazas para profesores, para maestros y menos plazas para medicina. Si tú eso lo ves bien, yo me parece correcto, pero a mí me parece un tremendo drama. Pero déjame acabar. Sí. 2, tema de formación. En los temas de formación, lo ha dicho Mariano, y hay una incoherencia del gobierno de mil pares de narices. Voy a poner un ejemplo que te va a venir bien. Hay una especialidad en enfermería que se llama especialista en geriatría. Está regulado por decreto ley. No se ha metido en ningún convenio colectivo, en ninguna mesa de trabajo para el nuevo decreto y la nueva regulación y los nuevos decretos reguladores. Pongo otro ejemplo, que esto está mal que lo ponga, porque luego vienen los de la UMU y se copian. La Cátedra Internacional de Responsabilidad Social va a mandar a la ANECA el mes que viene, lo va a mandar el Vicerrectorado de Ordenación Académica, a propuesta nuestra, el título de Trabajador Social Sanitario, que tengo el gusto de compartir con Mariano Guerrero y con Carmelo Gómez. La vida no está escrita en piedra, la realidad no está escrita en piedra, la realidad es cambiante y hay que adaptarse. Y luego vayamos a las residencias. Las residencias no son hospitales. Las residencias, yo entendía que eran lugares donde la gente vivía, envejecía y pretendía morir con dignidad. Tienen que tener una prestación social y sanitaria, evidentemente, y había un dispensario de prestación sanitaria en materia preventiva, que las residencias de tercera edad, digámoslo por honradez, han tenido que incrementar, porque esto no era incompatible con el servicio público de salud, pero el servicio público de salud, como ha dicho Mariano, ha abandonado a los ancianos en sus casas, que eran las residencias. Ese es el problema. Ese es el problema que tienen que plantearse de una manera, yo creo que muy clara. Es decir, debemos recordar que los mayores que viven en las residencias son ciudadanos de pleno derecho. Totalmente. Y que por su grado de extrema fragilidad deberían ser prioritarios para el sistema de salud. E insisto, se ha tenido que forzar la atención sanitaria en los centros de salud por un abandono del sistema público. Y ese abandono, la discriminación, ha sido por edad. Y a mí me gustaría que en el Código Penal se vuelva a regular que si uno mata
a Javier, digo a ti porque no me maten a mí, o mata a mi hijo, que la pena sea menor si matan a Javier, que es mayor. Porque aquí lo que estábamos diciendo es que la vida de un viejo valía menos que la vida de un joven. Y esas cosas como sociedad, con una sociedad con valores humanistas, tenemos que decirlo. Pero si es tenemos que decirlo, claro. Con esta pandemia, entre otras cosas, hemos descubierto eso. Hemos descubierto, pues eso, la falta de atención en las residencias. Eso de que pero todo es no falta de compromiso del sistema público de salud hacia los ciudadanos que viven en residencias. Y luego discutimos en las residencias. Una discriminación clara, una discriminación, utilicemos el término correcto. Se han discriminado a un grupo de ciudadanos por su cuestión etaria, de su edad. Y eso es, en un país europeo, eso es una injusticia. ¿Por qué no hablamos de cómo deberíamos de tratar a los pacientes? La medicina es una ciencia comunicativa. No sirve de nada que yo sea muy buen médico si no soy capaz de adherirme a ti, que eres el enfermo. Porque si me adhiero a ti y tú te adhieres a mí, tú me vas a seguir y te vas a convertir en un paciente activo, un paciente experto. Una reforma del sistema educativo de las profesiones sanitarias. Eso es lo que hace falta en Europa y no solamente en España. Para terminar, porque vamos fuera de tiempo ya, Javier, yo decía que ha salido un dato sobre el descenso de la natalidad en España, en global, en la región de Murcia también, el problema de la familia, las ayudas a la familia para poder abordar los jóvenes, el desempleo juvenil y demás. Se ha demostrado una vez más que en situación de crisis la familia es una red fundamental y el apoyo siempre debe serlo, pero en este momento más todavía. Esa apuesta habría que ponerla encima de la mesa, ¿verdad? Pues habría que ponerla muy en serio. Se está hablando de ello desde hace tiempo. Vemos como la pirámide poblacional pues está en una seria crisis, ¿no? Que, entre otras cosas, pues va a poner en peligro quizás nuestras propias jubilaciones. Pero aparte de eso, la base fundamental esa de la familia está encima de la mesa, pero yo creo que realmente no se sabe cómo afrontarlo, cuáles son las medidas que hay que tomar. Una ayuda de 2.000 euros, ¿pero qué es eso? Cualquiera de nuestros hijos, vamos a ponernos cualquiera, yo tengo una hija de 25 años, ¿cómo va a afrontar la maternidad en el futuro si no tiene un trabajo digno, con un salario que le permita afrontar esa maternidad con normalidad? Pues como hemos hecho el resto de los ciudadanos. Entonces, ese problema está ahí. Entonces, no es solo el problema de la familia, sino el contexto en el que estamos viviendo, que es para los jóvenes yo creo que muy duro. Y desde las autoridades yo no veo apuestas serias más allá de eso, que para los titulares de prensa va muy bien. Ayuda de 2.000, pues yo 3.000, pues yo 5.000. Bueno, pero ¿y eso qué es? Es todo una familia es todo un contexto alrededor mucho más importante. La carencia que vamos a tener en el futuro, pues seguramente que sea eso. Y fíjate tú si la familia no ha sido clave y fundamental en la crisis financiera anterior de 2008 a esta parte, pero luego en nuestra vida cotidiana y en nuestra manera de entender el mundo. Y en España eso es clave. Sobre el tema de la familia, Mariano, bueno, en cualquier caso lo que has dicho... En ese sentido, vamos, yo quiero recordar una cosa que ocurrió y me lo he traído porque me ha hecho mucha ilusión. En el año 1999, o sea, hace 21 años, yo tuve la oportunidad de hacer el discurso de apertura del curso académico. El presidente, que siempre me ha tratado bien, pues me lo ofreció y me dio un poco de pánico, pero dije, bueno, esto es una oportunidad, y lo hice. Y yo hablé de la educación sociosanitaria en aquel momento, y hablaba de la familia, de los mayores, de las residencias y del desamparo de los mayores. Hace 22 años. Por tanto, yo no me quedan ya seguramente muchos más 22 años para seguir esperando que haya alguien que haga alguna cuestión de ese tipo. Lo que hay que hacer es que la sociedad, porque muchas veces en la sociedad pensamos que esto es una cuestión de los políticos. Los políticos tienen su función, y la función de los políticos es gobernar. Y además tienen el cortoplacismo de los 4 o 5 años, 4 años, si les toca. Por tanto, yo creo que esto lo que tiene que ver es un movimiento social. No es que yo quiera lanzar a esto a una revolución, Dios me libre, para eso hay ya otros países para hacer revoluciones. Pero todavía la sociedad no ha despertado del tema de la familia. La sociedad todavía no, me refiero a la sociedad en general, no ha despertado el tema de la familia, no ha despertado del tema de los mayores, no ha despertado de los valores en la educación, no ha despertado de muchas cuestiones
que van a ser absolutamente claves, ya lo son, y evidentemente dentro de 12 años será muchísimo mayor. Yo con esto lo que quiero, intento, además se lo digo a los propios estudiantes de medicina. Por cierto, yo tengo en quinto hay 50 alumnos y de los 50 son 46 mujeres y 4 hombres. Es decir, que esto en el mercado laboral también tiene que estudiarse, porque estas mujeres tienen todo el derecho del mundo a tener sus hijos y los maridos también. Pero todo este planteamiento es un planteamiento que van pasando los años y va quedándose así, y yo creo que realmente el tema de la familia y el tema de los valores que se tienen que plantear, obviamente. Y estamos en una región, en una comunidad autónoma, que afortunadamente en ese sentido tiene los índices mejores del país. Hay comunidades autónomas donde la relación, quizá porque somos más agrícolas, quizá porque tenemos una cultura más mediterránea, porque vivimos más en la calle, por toda esta serie de cuestiones, pero hay comunidades donde realmente la familia está absolutamente fragmentada, no hay ninguna capacidad de comunicación. Yo recuerdo a mi abuelo. Y yo recuerdo a mi abuelo y desgraciadamente se me murió pues joven, yo era un chaval, era un adolescente, pero me sigo acordando de él todos los días. Entonces yo digo, estos niños que no hablan con sus abuelos, que no saben qué es lo que piensan, que no tienen tiempo para discutir toda esta serie de cosas, se pagará. Esa formación humanista que decías, yo la verdad es que es algo que es importante, que en esta casa sí que se pone encima de la mesa, en todas las titulaciones, también en la de medicina, es importante. Los mayores, no en este caso, la familia. Víctor, fíjate, yo ¿ha funcionado la red adecuadamente? ¿Habría que reforzarla? No ha funcionado, pero fíjate, yo he hecho como Mariano, pero me he ido un poco más atrás. Me he ido al año 1981. Yo estaba en el claustro de la Merced estudiando Derecho. Ese año el Papa Juan Pablo II publica una encíclica que se llama Familiaris Consortio. ¿Vale? ¿Y qué dice Juan Pablo II? Año 1981. Se refería a que la familia se estaba contagiando de los valores negativos de la sociedad, del materialismo, del individualismo y de un cierto egoísmo. Decía el Papa que el materialismo y el individualismo dan prioridad al consumo y a los bienes materiales antes que a la apertura a los demás, el servicio a los demás, a las necesidades de otras personas e incluso a la generosidad y a la apertura de la vida de la propia familia. Fijaros, el Papa en el 1981 a los poderes públicos le dice lo suyo, pero no solo a los poderes públicos dice que es evidente que no existe, año 1981, políticas públicas de apoyo a la familia, no se da valor o prioridad a la familia como institución fundamental de la sociedad. No hay un reconocimiento público, decía el Papa, ni apoyo real y verdadero a la familia. Pero dicho esto, el Papa coge entonces a la familia y le explica lo suyo. Y el Papa pronuncia una frase que fue muy importante: familia, sé lo que eres. Porque las familias dejaban de ser lo que tenían que ser. Todo el poder, todo el problema no son los poderes públicos. ¿Y usted qué aporta? Claro, el Papa lo que se planteaba, lo que hacía alusión, es que la familia tenía 4 cometidos generales que estaban incumpliendo: formación de una comunidad de personas, el servicio a la vida, la participación en el desarrollo de la sociedad y la participación en la vida y en la misión de la Iglesia. Yo creo que hay que destacar que la familia de Juan Pablo II, tal como la entiende Juan Pablo II, es una escuela de humanidad. Y siguiendo a Juan Pablo II, tiene un papel fundamental en la regeneración moral de la sociedad como verdaderos agentes de justicia y también como defensores, decía el Papa, de dignidad humana y de la vida. Y que en el momento actual, en el que el relativismo y la confusión sobre conceptos esenciales como el de la persona y su valor intrínseco, el valor de la familia es esencial para defender y reafirmar el valor de la vida, de toda la vida humana, y para convertirse en verdadera escuela de humanidad. Esto se decía en el año 81 y posiblemente hoy tenga más vigencia que entonces. Hay una parte de responsabilidad pública y hay una parte de responsabilidad ciudadana. Hay una parte de responsabilidad de todos aquellos que decidimos crear una familia, pero apartándonos de los valores que han informado esa institución, pues hombre, si no desde el origen de la humanidad, desde luego sí, desde el origen del cristianismo. Y ese es un problema real. Mira, voy a irme a una política pública. Yo sé que la gente, por esa confusión de arriba, abajo, derecha, izquierda, critica mucho. Las políticas de conciliación suelen ser causa de broma muchas veces, ¿no?, según el perfil ideológico que tenga uno. Pues fíjate, en Francia, un apoyo a las políticas de conciliación de la vida personal y familiar, laboral y familiar, no olvidemos, se llamaba familiar, ahora es que se ha puesto de moda lo del género, no, es familiar, ha duplicado la tasa de natalidad. Si la solución es fácil. E insisto, si alguien quiere
profundizar en esta materia, que se vaya al año 81, Familiares Consorcio, y encontrará cuál es la crisis de valores, de relativismo moral, que está poniendo en jaque una institución básica de nuestra sociedad. Pero mira lo que tú estabas diciendo, en esa parte más materialista, por decirlo así. Has puesto el ejemplo de Francia. Mi hija estuvo haciendo el Erasmus justo antes de todo lo de la pandemia. Estuvo allí. Las ayudas que se dan en Francia a la familia, en ese concepto de familia que nosotros creo que tenemos todos, más especialmente en España. Las ayudas que se dan, que son para las madres, para los padres, para tener guarderías, para el recorrido de los chavales cuando están estudiando, es decir, para no pasar necesidad, porque lo que no puedes pedir tampoco es que a los jóvenes de ahora, los que vayan a tener hijos 20 y tantos, 30 y tantos años, es que sean héroes nacionales. Es que hay que echarles una mano. Y si les echas una mano en dinero contante y sonante, me refiero en ese entorno, pues no estaría nada mal. Tendrán más cercano ese concepto de familia. Te doy un ejemplo que, mira, yo creo que es un ejemplo muy válido. Hoy he publicado un artículo en La Verdad sobre la edad de emancipación de los jóvenes. En España está en 30 años y en los países nórdicos está en 18. Digo, ¿18? En 18 están estudiando. Claro, es que en España un estudiante paga las 2/3 partes de su salario para alquilar una vivienda. Y en estos países le ayudan a tener una vivienda para compatibilizar los estudios con la incorporación laboral. Pero no sus padres, todo ese... El estado del bienestar. El estado de bienestar, por eso. Pero y aquí se supone que ahí somos la los padres familia, los que pero lo ahí la tenemos que familia pagar. es un elemento clave. Es decir, Sí, la crisis, por supuesto. La crisis en este país, sin las ayudas de solidaridad familiar, yo no quiero ni imaginarme qué habría sido. Este país lo ha salvado durante muchos años. Los yayos salvaron a los hijos, a los nietos. Y la familia ha salvado a los propios familiares de situaciones pues, muy... De todas formas, yo no pondría el ejemplo de las sociedades nórdicas como elemento de familia cuando los chicos a los 18 años se van y van a ver a los padres una vez por el Día de Acción de Gracia en Estados Unidos y el día de Navidad tal. Hay un anuncio en televisión que no voy a hacer ahora ningún planteamiento, que os pongo como reto de broma, que identifiquéis a qué anuncio me estoy refiriendo. Sí. Yo me refería, Mariano, a las medidas de apoyo. Es decir, desde luego el modelo nuestro es el modelo cristiano, los valores humanísticos del cristianismo, pero tenemos que apoyar a la familia y cada uno tiene que hacer la parte que le toca. Esa es la... Y para acabar, nos quedan todavía unos minutos, tenemos una sorpresa, una conexión en directo cuando es de noche aquí, pero es de tarde el lugar en donde nos vamos ahora, porque nos vamos ni más ni menos que a Estados Unidos. Ahí está con nosotros ahora mismo en directo uno de los mejores científicos del mundo y un orgullo para esta casa, Juan Carlos Ispizúa. Juan Carlos, muy buenas noches, un placer contar contigo y que nos atiendas un huequecito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. El placer es mío, como siempre. Mira, estamos en tertulia con Javier Adán, compañero de los medios, con Víctor Meseguer, director de la cátedra de RSC, y con Mariano Guerrero, que es también médico, se ha encargado mucho de gestión hospitalaria y dirige la cátedra de gestión hospitalaria de la UCAM. Juan Carlos, hace unos días no nos sorprendía para nada, desde luego, pero un motivo de orgullo más, conocíamos que la revista, el semanario estadounidense Time, reconocía una de las investigaciones de Juan Carlos Ispizúa, la de generar órganos para trasplante, como una de las 10 más importantes del mundo durante este año. Esa revista Time ya en 2018, cuando empezó esta misma investigación, consideraba a Ispizúa como uno de los 50 científicos más influyentes del mundo. Esto imagino, Juan Carlos, que para un científico este reconocimiento es, y más en una revista que no es científica, sino que es generalista, es importante, en un trabajo, en cualquier caso, que también es muy de equipo y muy internacional, ¿verdad? Sí, para nosotros es una satisfacción que la sociedad en general se dé cuenta de lo importante que es la investigación, y estamos muy orgullosos de colaborar con muchas otras instituciones del mundo, desde la UCAM, el Instituto Salk, muchas otras instituciones, para tratar de entender la vida humana, que es lo que se trata en nuestro trabajo, las bases moleculares profundas de la vida y de la fisiología humana, desde los primeros estadios de nuestra vida hasta los últimos momentos de nuestros días, con la esperanza de que ese conocimiento
pueda revertir en la prevención, en el tratamiento, en la mejora del curso de las enfermedades humanas. Es cierto que durante este año se ha hablado muchísimo de ciencia centrada en el coronavirus, pero en 2 meses tan solo, las investigaciones que está realizando, dirigiendo Juan Carlos Ispizua, están siendo publicadas en las revistas de mayor impacto científicas del mundo: la generación de órganos para trasplantes en Cell, para curar la diabetes, recuperación de lesiones musculares en Nature Communication, para tratar esclerosis múltiple. Están siendo muy prolija esa investigación. Juan Carlos, ¿qué te parece que sí que, por desgracia, cuando llega un tiempo de crisis como esta en la que estamos, y provocada por una circunstancia sanitaria, parece que sí que se reconoce la labor de la ciencia y del científico y se dice, hombre, debería haber más apoyo, y eso entonces parece que cambia un poco, no hay mayor conciencia? Sí, poquito a poco hay mayor conciencia de la importancia que tiene la investigación en general en todos los campos, no solo en el mundo biomédico, en el mundo técnico, tecnológico, en muchas otras facetas. Yo creo que las grandes revoluciones de la humanidad han sido precisamente debidas a esos avances en la investigación. Desde, pongamos, el Renacimiento hasta nuestros días, cosas que serían imposibles pensar, y no hay que ir tan lejos. Hace tan solo unos pocos años, lo que estamos haciendo ahora mismo, el poder comunicarnos a una distancia tan enorme y el poder hablar sobre estas cosas era impensable, no solo ya por el avance técnico, sino por el avance biomédico. Las personas que estamos en esta reunión tenemos una edad que hace tan solo 100 años, pues posiblemente tampoco podríamos estar en esta reunión. La esperanza de vida media era mucho menor. En tan solo 100 años vivíamos alrededor de una esperanza de vida media de 45 años, ahora vivimos 80 años. Entonces creo que es muy importante que nos demos cuenta que el avance técnico y el avance biomédico nos permite estar aquí precisamente conversando sobre la importancia que tiene la investigación para nuestras vidas. ¿Has reclamado, Juan Carlos, con frecuencia la necesidad de que las administraciones, las empresas, apuesten más por la investigación? El problema que tenemos en nuestra sociedad es que está dominada por la inmediatez. Y nuestros administradores, nuestros gobernantes, por lo tanto, dependen también de la inmediatez. Y el ayudar a la investigación, que es una labor que necesita de tiempo y cuyos resultados se ven a largo plazo, no conlleva una respuesta, una recompensa inmediata. Entonces es por ello importantísimo el reconocer la labor de personas ajenas a la administración en todo el mundo. Hablaba antes del Renacimiento, la familia de los Medici. Por ejemplo, uno de los mayores filántropos para la investigación, la cultura, el arte en nuestra civilización. Ese tipo de personas, muy pocas en todo el mundo, tienen una importancia fundamental en la investigación porque no buscan la inmediatez, buscan la mejora de la especie humana, buscan ayudar a los demás y saben que la ciencia y los avances técnicos juegan un papel fundamental. Y es por ello que debemos reconocer la labor de esas personas que tienen las luces muy largas para ver la importancia de este trabajo. Y su generosidad es la que mueve el mundo, porque la ciencia y la investigación es uno de los mayores motores del avance de este mundo. Y por ello no me canso de repetir y de agradecer a personas como, por ejemplo, nuestro presidente José Luis Mendoza, que sin ningún interés, simplemente el interés de ayudar a los demás, tratar de avanzar, apoyar la investigación desde todos los puntos de vista. Creo que nuestros gobernantes no pueden, aunque son conscientes de la importancia de la investigación, o no saben cómo ayudar de la manera que personas de la filantropía y con una generosidad extraordinaria lo hacen para el avance y la mejora de las enfermedades de todas las personas, sin ningún interés.
Es un orgullo, sin duda alguna, contar contigo, que en el claustro de esta casa, todos los que formamos parte de la UCAM, estamos orgullosos de que formamos parte de este claustro, sin duda alguna. Javier, Adam, si le apetece preguntar algo, Víctor, yo sabía, Mariano Guerrero le decía, por cierto que tenéis amigos en común, hace unos días tan solo, contó con Rafael Matesán, que estuvo participando, y en esa clase además estuvo hablando de Juan Carlos Ispizua. Mariano. Sí, bueno, la verdad es que Juan Carlos lo único que hay que hacer es decir que continúes en esa línea, que Dios te dé toda la vida posible para que sigas investigando, porque realmente ahí estamos. Yo creo que ha habido tres cosas que ha dicho súper interesantes. Una de ellas es el cortoplacismo político. Los políticos no les interesa más que las próximas elecciones y en consecuencia la investigación no puede funcionar de esta forma. Y en segundo lugar, yo creo que ha dicho el planteamiento de la comunicación. Yo creo que hacen falta comunicadores de la investigación, porque la pandemia nos ha ayudado mucho a la población en general, pero realmente hace falta explicarlo en términos entendibles para que la gente lo vea, los jóvenes lo entiendan y sobre todo también se apunten al mundo de los investigadores. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta por esta exposición tan especial. Sabía yo, Mariano, que le he dicho. Yo hay una enfermedad que de mi época de clínico y luego posteriormente he visto todo el impacto, que es la diabetes. Yo sé que tú estás trabajando en diabetes. Cualquier mejora que ocurra en el mundo de la diabetes, que la padecen millones y millones, diríamos que centenares de millones de personas en el mundo, esa línea sería absolutamente fundamental para el desarrollo y el bienestar de la humanidad. Tú en ese sentido probablemente nos puedas decir alguna cosa. Yo, la primera observación que has hecho sobre la importancia de la comunicación, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nuestra actividad es una actividad relativamente oscura, callada, que la gente desconoce porque los frutos tardan mucho en llegar y por lo tanto hay un periodo muy largo en el que se desconoce lo que estamos haciendo. Y creo que es muy importante que los medios de comunicación se hagan eco y ayuden a la población en general a entender lo que estamos haciendo. La labor que hace Antonio en ese sentido es fundamental para que la gente de la calle pueda entender lo que hacemos, apoyarlo de manera que nuestros gobernantes lo entiendan también mejor y lo puedan ellos apoyar. Así que gracias también a Antonio y a todos los medios de comunicación que ayudan a que la investigación también pueda avanzar y llegar más lejos. Y en cuanto al tema de la diabetes, es una de las enfermedades quizás más importantes de nuestra sociedad hoy en día. Y afortunadamente es un campo en el que estoy convencido que en los próximos años vamos a tener avances que van a permitir no solo ya un mejor tratamiento para el enfermo diabético, sino incluso el poder llegar a prevenir la aparición de la misma. Yo estoy muy confiado en que la investigación está avanzando a una velocidad tremenda y que problemas como la diabetes dejarán de ser menos problemas en un corto plazo de tiempo. Y gracias precisamente de nuevo a las personas que de manera desinteresada ayudan a que la investigación avance, en este caso en concreto en el campo de la diabetes, donde tenemos un proyecto realmente muy bonito, muy interesante, en colaboración con la UCAM y el Instituto Salk, gracias precisamente a la generosidad de José Luis Mendoza. Brevemente, Javier, porque sé que lo hemos sacado, no sé si de un laboratorio, de una reunión, pero Javier, ¿alguna cosita? Quería, además de darle las gracias, lo primero, pero segundo, pedirle al menos un dato. ¿Qué deberíamos exigir los ciudadanos a nuestros gobernantes para los próximos presupuestos, tanto en la comunidad autónoma como a nivel nacional? ¿Qué tanto por ciento se debería dedicar a la investigación? A ver si después de la pandemia les podemos sacar al menos una cifra. En base a la experiencia que tiene usted en Estados Unidos y también en España, ¿qué tanto por ciento de esos presupuestos debemos de exigirles? Víctor. Yo, sencillamente, mire, le conozco a través de los ojos de Estrella, nuestra vicerrectora,
Y solamente se me ocurre decirle que gracias por existir y sobre todo cuando uno pertenece a una universidad católica, gracias por su trabajo a favor de la vida y sobre todo a favor de una vida digna. Como diría Mariano, tenemos que sentirnos orgullosos de un país donde nuestra población, nuestros semejantes envejecen, cada vez viven más años y cada vez los viven con mayor dignidad. Y eso es gracias, entre otras cosas, a personas como usted, como su equipo y al magnífico trabajo que hacen. Muchas gracias, de verdad. Juan Carlos, punto y final al programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. ¿Qué les puedo decir? Juntos creo que apoyando la investigación como personas vamos a llegar más lejos y que estoy encantado de poder colaborar con todos ustedes en la UCAM con esa finalidad y que es un placer trabajar juntos y muchísimas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias por hacer este huequecito en tu jornada, en la labor que tienes ahí en Estados Unidos, desde donde haces esta conexión. Muchísimas gracias y buenas noches en España, buenas tardes ahí en Estados Unidos. Adiós, buenas tardes. Gracias también Javier Adán, Víctor Meseguer y Mariano Guerrero. Con ello ponemos punto y final al programa de hoy. Muy buenas noches y hasta el próximo jueves.